Quiere ponerse de pie y podemos orar y decirle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te pedimos misericordia, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor, y no pudieron venir hoy, Señor. Por aquellos, Señor, por algún contratiempo, alguna dificultad, Señor, te rogamos misericordia para ellos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos por la palabra de esta noche, Señor, que tú puedas hablarnos, que tú puedas edificarnos esta noche, que sea tu Espíritu Santo el que esté con cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, amén y amén. Así como está de pie, quiere abrir su Biblia en Mateo 22:37. Mateo 22:37, Biblia de las Américas, dice: y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Amén. Puede tomar su lugar. Y yo quiero el tema de hoy: primer amor en la familia. Dios quiere que ese primer amor lo tengamos en nuestras familias. Quiero recordarle, este domingo tenemos ayuno congregacional. Yo le invito a venir en ayuno y pedir por diferentes tipos de peticiones. Podemos pedir también por aquellos que no han sido alcanzados por Jesucristo y que puedan venir y aceptar a Jesús. Aquellos familiares que usted tiene cerca suyo que no se han entregado a Jesucristo, que puedan entregarse a Jesucristo. Amén. También quiero recordar la actividad de niños, que va a ser aquí en la iglesia. Le ruego su atención para que usted los pueda traer y puedan estar temprano y puedan estar ellos en esa actividad. Amén. Ahí va a haber actividades para ellos, sobre todo motivándoles su alma para buscar a Jesucristo, y ahí tendrán una refacción y tendrán otros tipos de actividades de los maestros. Les recuerdo, este domingo 21, ayuno, y tenemos la actividad de niños. Amén. Entonces vuelvo a leer este verso para entrar en el tema. Mateo 22:37 dice: y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el grande y el primer mandamiento. Entonces, la palabra primer nos lleva a una palabra griega que es la 44:13, que es la palabra protos. Y esa palabra significa principal mandamiento, influyente, primero en rango. Dios nos está recordando que Él amó primero al mundo, a los que estábamos aquí en la tierra, ¿sí? A los que estábamos destinados para venir a la tierra. Dios nos amó a todos aquellos que estábamos destinados para venir a la tierra. Vuelvo a decirlo, ¿sí? Y Jesucristo decidió venir y morir por cada uno de nosotros. Y el Padre dice: yo fui el primero en amarlos a ustedes. Y entonces el Señor nos dice: vuélvanse a mí y ámenme de primero que lo material, de primero que otros compromisos, de primero en todo, aún en nuestras casas, que Él sea el primero en todo, en nuestros labios. ¿Qué pronuncian nuestros labios? Que Él sea primero en todo lo que es bueno, agradable, todo lo que sea para edificar y edificarnos a nosotros mismos. Y dice Apocalipsis 2:4, la Biblia de las Américas siempre le dicen a la iglesia de Éfeso: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Yo quiero entrar en eso, ¿sí? Has dejado tu primer amor. ¿Cuántos han dejado su primer amor a la obra de Dios? Su amor a la obra de Dios, muchos hace tiempo lo dejaron atrás. Ya no quieren amar a la obra de Dios. Muchos ya no tienen amor al ministerio. Muchos no tienen amor al servicio. Muchos no tienen amor al congregarse. Ya lo perdieron. Ese deseo, ese ánimo que en muchas personas estuvo desde el primer día que se convirtieron. Y el Señor le está diciendo a Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces también traigamos el primer amor a la familia. Tengo contra ti que ya no amas a tu esposo como lo amabas antes. Ya no amas a tu esposa como la amabas antes. Ya no amas a tus hijos como los amabas antes. Y también los hijos a los padres, ¿verdad? Ya hijos, ya no veo ese primer amor hacia tus padres en honra y en diferentes cosas.
Y entonces el Señor nos está hablando de un primer amor extendido en todo lo que hacemos día a día en esta tierra. No solo es en lo que es a la obra de Dios, no solo es en el ministerio, no solo es en el servir, en congregarnos, también llevémoslos a nuestras casas, porque tengo contra ti que tu esposa no es la primera, ¿verdad? No es que vaya a haber una segunda ni tercera, no. O sea, tengo contra ti que tú ya no le pones atención a tu esposa. Le podrían decir a los casados hoy, ¿verdad? A los esposos y a las esposas. Tengo contra ti que tu esposo no está en primer lugar en tu corazón. Tengo contra ti que tus hijos, hablando de los padres, no son primer lugar en tu corazón. Porque el primer lugar lo tiene Dios. Amén. Luego la familia y luego la iglesia. Sencillamente, así tienen que ir el orden. Primero Dios, primero la familia, ¿verdad? Matrimonio, hijos y luego la iglesia. Entonces Dios está diciendo, si Él nos reclama, ya no vienes a servirme como antes, ya no vienes a servirme con alegría, ya no lo haces con un corazón dispuesto. Lo mismo es en la familia, ya no miro que a tu familia estés agradado con la familia que yo te di, te diría Dios, ¿verdad? Nos diría Dios a todos, ya no te veo agradado, ya no te veo conforme, ya no te veo disfrutando la familia que yo te he dado, porque a cada uno de los casados que están aquí, que tienen hijos, Dios puede decirles, ya no te veo con la misma motivación de seguir adelante, ahora los problemas te destruyen, ahora los problemas te aturden, ahora diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 2:5 dice, recuerda, y si le siguen diciendo a Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído, le dicen a Éfeso, ¿sí? Y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Hay otra versión que lo dice así, la RBC se llama esta versión, y dice, así que ponte a pensar en qué has fallado. Cuando no le damos el primer lugar a Dios, empezamos a fallar, ¿sí? Cuando Dios no es nuestro primer lugar, empezamos a fallar. Sea un pastor, aquí vamos desde arriba, hermano, ¿sí? Apóstol, pastor, profeta, gracias hermana evangelista, maestro. Vamos desde arriba hasta el más nuevo y convertido en una congregación a nivel mundial. Sí, esto es para todos. No quiere decir que porque sean pastores, sean apóstoles, ya no le fallan a Dios. No quiere decir que no le podamos fallar a Dios. Amén. Y entonces dice aquí, así que ponte a pensar, nos están diciendo a todo el cuerpo de Cristo, tanto los ministros como un recién agregado a una iglesia, ¿sí? Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio, ¿sí? De lo contrario, vendré a ti si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Y ahí es donde a muchos los quitarán del reino de los cielos. Serán sacados del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios ya no fue su primer lugar. Porque Dios ya no fue su primer lugar en su familia. Porque la familia completa ya no fue su primer lugar a venir y servirle a Dios en una iglesia, en un ministerio, etcétera, ¿sí? Entonces, dice esta versión y me gustó mucho y por eso todavía la apunté y la puse ahí para recordarla hoy. Así que ponte a pensar, pongámonos a pensar en qué le fallamos a Dios, todos. Pues yo soy el primero en esta congregación en decirle, hermano, yo cada día le digo al Señor, Señor, ¿en qué te fallé hoy? ¿Qué no hice bien hoy, Señor? ¿O qué palabra le pude haber dicho a alguien o a mi esposa que la ofendió, la tiene triste, la tiene molesta? Señor, ¿qué hice mal hoy? Y yo te pido, Espíritu Santo, que me lo recuerdes, que me lo hagas saber, porque no quiero estar en problemado contigo, no quiero estar en esas situaciones. Y yo creo que así deberíamos de caminar todos en esta tierra, porque todos fallamos. O dígame usted, hermano, hermana, si usted no falla, ¿cómo están sus pensamientos? ¿Cómo están sus acciones? ¿Cómo usted actúa? Amén. Entonces ahí es donde todos deberíamos decir, ay, Señor, mira el pensamiento, los pensamientos que tuve hoy. Y yo quería arrastrar a mi esposo o a mi esposa, dirá, sea hombre, sea mujer, yo lo quería arrastrar, lo quería estampar en la pared, Padre, porque
porque hizo algo que tal vez a usted no le agradó. Pero Dios siempre está midiendo nuestros corazones. Y Dios siempre está diciendo, vuelve al primer amor. Porque cuánto pueblo hoy, hablemos a nivel mundial, cuánto pueblo hoy ya no ama al Señor como antes. Ya no ama al Señor como antes. A la hora del servicio no lo hace como antes. A la hora de congregarse no lo hace como antes. A la hora de venir al templo y amar amar al prójimo y amar a los hermanos, ya no lo hace como antes. Y entonces el Señor nos dice, tu primer amor, ¿verdad? Y Dios nos dice, Dios nos reta a preguntarnos, ¿dónde nos desviamos? ¿Dónde fue que comenzamos a vivir cosas que nos metieron a un desierto? Por ejemplo, no quiero señalar en pecado, ¿sí? Pero ¿dónde alguien se metió a un desierto? ¿Por qué Dios nos mete a los desiertos? Una de las cosas que Dios hace para meternos al desierto es porque nos quiere hablar al corazón, amén, y nos quiere hablar más de cerca. Y a veces, solo cuando estamos en un lugar solitario como el desierto, es cuando empezamos a prestarle atención a Dios. Y aún así, somos sordos muchas veces. Yo dije somos, ¿verdad? Somos sordos muchas veces. A veces no le estamos entendiendo a Dios. Estamos sufriendo, estamos pasando temporada difícil, estamos pasando eso, estamos pasando lo otro, y no le entendemos a Dios qué es lo que nos quiere hablar. El desierto es para que Dios nos hable al oído, dice el libro de Oseas, y la llevaré al desierto, y ahí le hablaré, y estaré con ella, y empezará un cambio en esa persona que el Señor lleva al desierto. Pero Dios hoy nos recuerda, vuelve a tu primer amor. Yo te pregunto a ti, ¿cómo era tu matrimonio de recién casado? ¿Verdad? Porque aquí hay unos que ya tenemos años de casados, ¿verdad? Con mi esposa este año cumplimos 20 años, imagínense. Y así me dirán otros, sí, nosotros vamos por 15, nosotros vamos por 10, nosotros vamos por 30, nosotros vamos por 40, etcétera, ¿sí? Y hay de todo. Y yo pregunto, ¿cómo está la relación matrimonial? ¿Hay amor, no hay amor? Porque aquí todos entramos de la mano, ¿verdad? Y todos entramos bien contentos, pero a la hora de irnos y llegar a la casa y entrar a la puerta, se acabó el amor. El amor falso que muchos vemos, ¿verdad? Que lo hacen enfrente de nosotros. Pero Dios quiere que ese primer amor esté en la familia para restaurar nuestras casas, amén. Entonces Dios nos dice, ¿dónde fue que empezaron a hacer lo malo? ¿Cuándo fue donde ya no era un deleite dormir juntos en la misma cama? ¿Sí? Mira, voy a comprar una cama más y vos dormís allá y yo duermo de este lado, ¿sí? O mira, me voy a ir al otro cuarto. Y están casados. Y se aman y se abrazan y todo. Y usted dirá, qué raro ese matrimonio, pero si no están teniendo otro tipo de problema, qué raro que no estén de esa manera. Amén. Pero hay de todo en el cuerpo de Cristo. Porque fingir y hacer ver a los demás que estamos bien, eso es lo más fácil que hay. Pero Dios nos lleva al primer amor. ¿Dónde fue que empezaron a cambiar las cosas? ¿Dónde fue donde las malas palabras en el matrimonio empezaron a hablarse? ¿Dónde fue que el maltrato empezó a entrar en el hogar y el matrimonio se pasó a los hijos, a maltratarlos también? O sea, todas esas cosas nos está hablando el Señor. Yo quiero enfocarme en eso, ¿sí? Y entonces, ¿cuándo fue que mucha gente le pone énfasis a las cosas del mundo más que a las de Dios? ¿Cuándo fue que comenzó eso? Porque cuando un cristiano cae y se va de una congregación en pecado, no fue ese día que salió evidenciado que esa persona cayó. Lo más seguro que viene hace 2, 3, 4, 5, 10 años en esos problemas, en esos pecados. Yo ya le he contado casos donde hay familias que el matrimonio venía bien y de repente, como a los 10, 15 años del matrimonio, la esposa se da cuenta que el esposo tiene otra familia por otro lado. Con 2, 3 hijos, la otra mujer, y ya tienen 8, 10, 12 años, casi la edad de los hijos, ¿verdad? Del matrimonio. Y es triste
que esas cosas se den entre cristianos. Todavía los inconversos, ¿verdad? Porque no tienen el conocimiento de Dios. Todavía los inconversos porque no tienen la sabiduría de Dios, no tienen la palabra, no tienen la doctrina, pero muchos así están terminando sus hogares, sus matrimonios, o están en esa transición, o están en esa temporada, o en esa etapa. Y entonces los compromisos hacen que las personas se aparten de Dios, ya Dios no sea su primer amor. El mucho trabajo hace que la gente ya no venga a una congregación. Yo no estoy hablando solo aquí, hermano, ¿sí? Estoy hablando a nivel mundial, porque en todo el mundo hay iglesias. ¿Sabe qué? Hoy escuchaba a un pastor pidiendo oración porque hay iglesias creo que es en Colombia y en Bolivia, que están diciendo, ayúdenos a orar porque esas iglesias que están ahí, a los pastores los citaron movimientos terroristas, esos lugares, y los citaron con nombre y apellido, y si no se presentan al movimiento terrorista de ellos, los matan, porque ellos quieren de plano que los pastores se unan a ese movimiento terrorista. Y pues nosotros no estamos para predicar de política, ni pertenecer a un movimiento, pero esas personas no entienden de eso. Y ellos piensan que todos debemos de estar del lado de ellos, amén. Y en esos países, qué duro ser cristiano. Y tú y yo no tenemos esas cosas, acá no las tenemos, gracias a Dios. Hay países como Irak, Irán, hay países como Turquía, hay países como Etiopía, donde el evangelio no puede ser predicado, no puede enseñarse de la manera que se enseña aquí. Y entonces, pero muchos, el mucho trabajo los saca de una iglesia, los compromisos los saca de una iglesia. Y el Señor dice, ¿dónde fue que empezaste a caer? Cuando me hice amigo o amiga de tal persona. Ese amigo o esa amiga me sacó de la iglesia y me cambió los pensamientos. Porque ahí es cuando muchos se apartan de Jesucristo. Cuando un amigo o una amiga, venite a mi fiesta, venite a mi reunión, venite, vámonos a una discoteca y se sacan a los hijos de Dios a lugares de perdición. Y ahí es donde mucho pueblo de Dios que esté pasando esto, ¿sí? Debería decir, ¿dónde fue que yo perdí el interés, el primer amor? A Dios, a mi familia y a la congregación que pertenezco, ¿verdad? 3 puntos, ¿sí? Dios, familia y la congregación a la que usted pertenece. Para mí ese debería ser el orden de cada hermano y de cada hermana. Primero todo a Dios, después la familia, ¿verdad? Y la iglesia. Pero claro, un balance, porque hay quienes que se quedan todo con la familia. No, aquí en familia hacemos esto, aquí en familia, y ya no van al templo, ya no van a una congregación, ya no van a la iglesia, ¿sí? Y entonces Dios quiere cambiar, Dios quiere transformar. Hay quienes que empezó a cambiar la situación y el primer amor a ellos porque empezaron a hacer todo lo que no pudieron hacer cuando estaban solteros. Hay hombres que dejan a sus esposas, porque hablamos de matrimonio, ¿sí? Hablamos de familia. Hay hombres que ya dejan a sus esposas y se van a vivir la vida al mundo. Todo lo que no lograron hacer cuando estaban solteros, como ahora ya hay un estatus diferente. Ya no es lo mismo un recién graduado a alguien que ya avanzó 20 años adelante, donde ya tiene un trabajo estable o un negocio estable. Y Dios es el que nos prospera a todos, ¿verdad? Y hay quienes que ya estando en esa etapa vienen y pierden el primer amor. Entonces la falta de amor nos lleva a no tener sujeción y no tener cobertura, ¿sí? La Biblia nos habla de las 5 insensatas y de las 10 vírgenes y sobre todo las 5 insensatas. ¿Qué pasó con ellas? Dice la Biblia que a la medianoche llegó el esposo y no tenían aceite, no tenían aceite. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Las insensatas no tenían aceite, habían perdido el primer amor en ellas, el interés de tener aceite. Dice la Biblia que la unción desciende desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras, ¿sí? Y dice que ese es el orden que Dios establece para que descienda la unción de Dios. Y entonces ellas no tenían aceite porque no tenían una cobertura, porque no tenían una cabeza que estuviera al frente de ellos.
Todos en esta tierra necesitamos una cobertura, ¿sí? Nosotros tenemos cobertura, nosotros los pastores pertenecemos a la red ministerial Tabernáculo de Avivamiento, el apóstol Morales es el que nos cubre, amén. Entonces pertenecemos a una cobertura, Él es el que nos cubre, a los pastores, y usted como miembro de esta iglesia, pues yo soy su cobertura. Pero hay quienes que son, hermano, cosa seria, ¿sí? Y solo dicen, pastor, sí, todo lo que usted diga, amén. Y a la hora de estar, no hay nada. Entonces, dice que a estas 5 insensatas, vírgenes insensatas, el problema que tuvieron fue que no había aceite. Entonces, si ellas no estaban bajo una cobertura, el aceite nunca llegó para ellas. O llegó un tiempo, pero de ahí se salieron y ya no hubo más aceite. Porque dice que las otras vírgenes sí tenían aceite. Ellas siguieron bajo una cobertura. ¿Estaban dormidas las 10? Sí. ¿Las 10 tenían problemas? Sí. Pero hay muchos que no quieren estar bajo una cobertura. Y no entienden el secreto de una cobertura. Y no entienden por qué es que todos debemos decirle, Señor, ¿estamos bien en esta iglesia? Sí. Aquí yo le puedo decir, sí, pertenecemos a una red ministerial. Tenemos una cobertura apostólica y estamos de esa manera bien. Por lo menos yo estoy en ese orden. Y usted igual tiene que estar en ese orden. ¿Para qué? Para tener aceite. Mira, hermanos, son tantos requisitos que Dios le pone a la iglesia y a la novia que va a arrebatar, que todos los tenemos que cumplir. Y los que no podamos cumplir, con tal no sea pecado, el Espíritu Santo nos va a ayudar a llegar y cumplir y llegar a esa meta. Amén. Por ejemplo, cuando sean suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, esos van a venir a terminar unas labores tremendas y van a venir a hacer unas labores tremendas. Algunos le van a decir, me imagino yo pues, no me pida versículo porque esos son pensamientos míos. Algunos le van a decir, mira, te falta esto y esto para que te vayas en el arrebatamiento que va a ser en tanto tiempo, lo más seguro. A otros le van a decir, mira, nunca quisiste esforzarte, caminaste como tú quisiste, porque todos entendemos que la Biblia nos habla de no ir al pecado, amén, amén. La Biblia nos dice no ir al pecado y nos enseña no hacer las cosas mal. Si nosotros no queremos obedecer, eso ya es problema de cada quien, ¿verdad? Y el Señor no nos obliga a hacer lo bueno o a hacer lo malo. El Señor nos dice, decide tú. Y entonces decidamos bien. Y a otros, los muertos en Cristo, les dirán, hermano, hermana, vieras que te la vas a perder porque nunca has querido enderezar. Y los pecados que nunca han sido confesados, me imagino que ese día van a llegar y van a decir, mira, es que tú andas en esto. Ojalá no sea tan larga la lista, ¿va? Y le van a decir, por eso no te vas a ir en el arrebatamiento, pero mira, mantén tu fe. ¿Te va a tocar morir? Sí, pero mira, es verdad, mira, yo soy familiar tuyo, ¿hace cuánto tengo de estar muerto? Y tú sabes, y aquí está, toca mi cuerpo. Y yo soy regal, y mira, aquí está tu otro familiar, y aquí está el vecino aquel, que siempre mirabas y te burlabas cuando iba a la iglesia, y decías, ay, tan exagerado todos los cultos quiere estar, y mira, ahí está, mira, vení, y aquí estamos varios. Y eso a muchos los va a quebrar, porque ¿quién quiere entrar a la tribulación después de todo lo que leemos que dice Apocalipsis? Y después de todo lo que los profetas escribieron del día final, de ese día de gran tribulación. Y que a muchos les digan, no vas a entrar. Te va a tocar sufrir todo lo que viene para adelante. Yo digo, ahí es donde el primer amor necesita estar vivo en nosotros, amén. Porque esas cosas sí van a pasar y cada día miramos que eso está al frente de nosotros, cerca de nosotros. Esos tiempos están más cerca de lo que tú y yo imaginamos. Y entonces, primera de Timoteo 2:14, sigamos, otro ejemplo más, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:14, Adán no fue él engañado, sino que la mujer fue la engañada, ¿verdad? Siendo ella engañada, completamente cayó en transgresión. Y dice la Biblia en 1 Timoteo, Pablo está diciendo a Timoteo, no fue Adán el engañado, fue la mujer la engañada.
Y yo te digo, hermana que estás aquí, sea soltera, sea casada, tenga cuidado, porque usted es fácil de engañarla, ¿sí? Porque eso es algo que viene en la genética de las mujeres, son fáciles de engañar. Y por eso a las mujeres le pusieron cobertura. Por eso a las mujeres le pusieron al varón para que él fuera su cobertura. Claro, me imagino, ¿verdad?, que hay mujeres que tienen problemas serios o son mujeres que ya están solas. Ella es la cobertura de su casa. Amén. Son casos distintos. Pero aquel hogar que está unido y tiene hijos y la mujer quiere enseñorearse sobre su esposo, tenga cuidado, hermana, porque a usted Satanás la está engañando. La Biblia nos habla de que el hombre es la cabeza y el hombre es el que toma las decisiones. A usted lo que le toca es, padre, tengo mi esposo que no es tan pilas para pensar, Señor, pero tu palabra dice que yo me tengo que sujetar. Porque es verdad, a veces la mujer es la más entregada a Dios, la más consagrada a Dios y el hombre no quiere nada. Así venga a la iglesia, así se vea sirviendo en la iglesia, así se vea en diferentes áreas de la iglesia trabajando. A veces la mujer dice, este no anda en nada. Y solo llega a fingir a la iglesia. Pero hermana, él es tu cobertura. Pastor, pero ¿qué cobertura? La que me tocó a mí. Sí, hermana, lo siento. Lo que te queda es pedirle al Señor que Él tome buenas decisiones. Cuando sean decisiones que Él tiene que dar la última palabra. Amén. La esposa de Manoa, dice la Biblia, que cuando el ángel llegó y le habló, dice que familia, con sus hermanos, con su papá, con su mamá, si hubieran estado vivos. No, dice que la esposa de Manoa se fue a consultarle a su esposo y le fue a contar todo lo que el ángel le dijo, que iban a tener hijos. Después de muchos años de no tener un hijo, nunca haber ella salido embarazada, un ángel se le presenta y le dice, vas a salir embarazada. Y lo primero que ella hace es ir a su cobertura, a su esposo. Amén. Lo mismo pasa con María. ¿Qué hace María? Cuando llegó el ángel y le dijo, tú vas a hacer, en tu vientre se va a poner a Jesucristo. Imagínate. Y María ni se había casado con José, solo había un compromiso. Pero el ángel le dijo, ve. Y el ángel le dijo, sí, pero tú eres la escogida. ¿Quieres o no quieres? Y era algo terrible lo que le podía venir a María, porque si José decía, no, esta mujer me engañó y está loca, está fingiendo, etcétera, etcétera, aguanten que dicen que un ángel le habló, a María la podían matar, porque eso era adulterio, a pesar de que no había entrado una relación ellos de matrimonios, todavía no estaban casados. Y María dijo, si esa es la voluntad de Dios, amén. ¿Qué hizo ella? Fue a contarle a José. Mira, José, un ángel se me apareció. Imagínese usted, hermana, contándole a su esposo, usted hubiera sido María. Mira vos, José, un ángel se me apareció y dice que estoy embarazada y es obra del Espíritu Santo. Ese hombre la manda a Júpiter de ida y de regreso, hermano, unas 10 veces, ¿sí? Porque ¿quién creería eso? Pero algo que hace María fue ir a buscar su cabeza, a pesar que todavía no estaban casados, a pesar que solo había un compromiso ya formal y estaban por casarse. Ella fue porque sabía que él era ya su esposo prácticamente, solo faltaba firmar. Y ella fue donde él y le fue a decir, esto pasa. Y Dios se encargó de hablarle a José, amén. Por eso, hermana, si tú miras que tu esposo no es tan pilas para muchas cosas, deja que Dios trabaje con él también. Pero tú, sujétate. Amén. No amén, pero bueno, ¿qué hacemos? Hermanas que están aquí, amén. Eso, ahí va queriendo, ¿verdad? Amén. Ese es el orden de Dios. ¿Por qué? Porque a Eva la sedujeron fácilmente. Adán no fue seducido. Adán no fue engañado. Fue Eva la que fue engañada. Y entonces, si a Eva le pasó eso, a usted también, hermana. Por eso usted necesita estar bien con su esposo, ¿verdad? Claro, hay casos que la situación está de otra manera. O tal vez usted es una hermana que ya está sola por diferentes motivos. Pero hermana, usted tiene pastor, amén, que la cubre. Y entonces sí, pero yo no soy su esposo, claro que no, obviamente, sí.
soy cobertura espiritual de otra manera. Entonces usted, hermana, es cabeza de su hogar. Es una mujer que está sola, cabeza de su hogar. Hay mujeres que han enviudado, ella es cabeza de su hogar, ¿sí? Y tendrá su cobertura ministerial, que es el pastor. Y así van los órdenes para arriba. El pastor se sujeta al apóstol y el apóstol a Jesucristo. Y ahí van los órdenes. La Biblia lo enseña, pero no quiero meterme a eso. Dice la Biblia que Isaac y Rebeca le llegaron a buscar. Corre a contárselo a su mamá, dice, cuando Isaac manda, Abraham manda a buscar esposa para Isaac, dice que llegó el criado a tal lugar y llegó a buscar a Rebeca y le dijo: Rebeca, tú eres la elegida por esto y esto y esto, yo puse unas señales y tú hiciste lo que las señales yo le había dicho al Señor y tú eres la elegida para casarte con Isaac. Dice que ella, ligero, fue a consultar con su mamá, pero porque era una mujer soltera. Amén. Así que solteros que están aquí, sus coberturas son sus padres. Y usted tiene que ir, en primer lugar, a buscar a sus padres. Hablamos de lo primero, ¿sí? El primer amor al Señor, primer amor en la familia. Y tanto una esposa tiene que sujetarse al esposo, tanto los hijos tienen que sujetarse a sus padres. ¿Para qué? Para que venga bendición. ¿Para qué? Para que alcancemos cosas que ni nos imaginamos, ¿sí? Las cosas espirituales debería de juzgarlo el esposo, cabeza de hogar. Él debería de juzgar las cosas espirituales, amén. Entonces, si la mujer tiene duda, preguntarle a su esposo. Ni siquiera es al pastor, pero antes de preguntarle a mi esposo, vengo a preguntarle a usted. No, hermana. Vaya a preguntarle primero a su esposo qué van a hacer, qué quieren hacer, cómo quieren arreglar tal situación. Sí, pastor, pero es que usted es mi cobertura. Sí, pero cuando tú vengas con él, yo puedo opinar en algo. Amén. Pero, o sea, lo primero es familia, ¿verdad? Ir y reconocer las coberturas que hay y en el orden que son de cada uno. Entonces, Génesis 28:20. Génesis 29:20, dice que Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía, dice. El que ama, trabaja por su familia y lo hace bien, amén. Pero hermano, trabajar 7 años por una mujer, pues yo trabajo 15 y ojalá y me da astrio yo. Amén. Aquí está mi suegro, ¿verdad? Porque yo la amo. Pero lo primero, ¿verdad? Hacer las cosas bien, honrar a Dios bien. Jacob dijo, pues yo le trabajo a mi suegro 7 años. Y cuando lo estafó el suegro, pues le trabajo otros 7 años. Porque yo me quiero casar con ella, ¿verdad? Pero dice que le parecieron unos pocos días. Cuando, hermana soltera que estás aquí, a ti te quieran buscar, pues hermana, mira a ver si trabaja aquel, ¿verdad? Mira a ver si de verdad trabaja. No va a ser que sea un niño mantenido. Y pues allá tú si quieres ir a aguantar hambre, amén. No se trata de que la mujer tenga que buscar dinero, no, pero por lo menos una estabilidad. Por lo menos algo que de verdad los dos van a seguir adelante. Y Jacob algo que está diciendo, bueno, yo lo primero es, me pongo a trabajar, porque si usted mira la vida de Jacob, este era haragán. Cuando él estaba en la casa de su papá, donde estaba Isaac y estaba Rebeca, Esaú era el que mantenía la casa, no era Jacob. Dice que Jacob se quedaba con su mamá haciendo guisos, haciendo comidas. Le encantaba ahí en la casa estar, pero ir a trabajar y traer la provisión para la casa, no, no, eso que lo haga Esaú. Le tocó el día de salir, pues lo primero que hace es ordenarse por lo menos. Le dijo al suegro, tengo que trabajar por ella 7 años, pues me apunto, ¿verdad? Pues yo solo digo, los solteros deberían de pensar en esas cosas. ¿De qué vamos a vivir? Porque de besitos y abrazos no se vive, hermano. Amén. Amén, solteros. ¿Solteras? Amén. De besitos y abrazos no se vive. De eso no se vive. Eso es lindo, pues. Eso es parte del matrimonio. Pero de eso no se vive. Y ahí es donde todos
Pensar con mente fría, con una claridad, ¿verdad? Porque a veces los padres están, no, mi hija, ese es Aragán, mi hija. Ay, papá, es que a vos nadie te cae bien. No, no es que nadie le caiga bien al papá. El papá ya tiene canas, el papá ya tiene años, el papá ya tiene décadas sobre él y ha visto tantas cosas que no te desea el mal. Te va a desear algo bueno, amén. A no ser que usted ya le estorbe a su papá, ¿verdad? Pues ahí será otra cosa, o a su mamá, ¿verdad? Pues hay papás que están dando gracias a Dios a qué hora se van y por lo menos ya sobran 2 tortillas más para el siguiente tiempo de comida, ¿verdad? Y así es como muchos van viendo, ¿va? Se pusieron a tener 10 hijos y ya no aguantan. Ya no aguantan la baranda y los 10 le salieron haraganes, imagínense. ¿A qué hora, verdad? Pero todo tiene un orden. Y Isaac, bueno, yo tengo que ponerme en orden en esto. Y dice que cuando él empezó a trabajar le parecieron pocos días el trabajar por Rebeca. Lucas 15:22 dice. Lucas 15:22. Biblia de las Américas. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, en los pies, y traerle el becerro engordado, matarlo y comamos y regocijémonos. Mire que antes de meterlo a la casa, este que venía del pecado, venía de derrochar todo, el hijo pródigo. Historias que tú y yo sabemos muy bien, ¿sí? Y antes de entrar a la casa le dijeron, primero vístanlo. Habla de cobertura. Primero vístanlo antes de que entre a la casa. Porque si no se pone bajo cobertura, pues no entra a la casa. Y él se dejó vestir. Amén. Trae la mejor ropa, dice el verso, ¿verdad? Vuelvo a leer el 22. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la primera ropa y vestidlo y poner anillo en su mano y sandalias en los pies. Pero lo primero que traen es ropa, cobertura. Por eso las insensatas se quedan fuera. Porque ellas no tienen aceite, o sea, es otro ángulo de esa parábola. Tiene muchos ángulos esa parábola, ¿sí? Pero este es otro ángulo. Esas 5 vírgenes insensatas nunca quisieron reconocer cobertura. Muchas veces me ha tocado a mí como pastor ir y decirle a alguien, mira hermano, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, te va a ir mal. ¿Y a usted qué le importa? Me dice. Yo solo me quedo así, chica, mejor me hubiera quedado callado, digo yo. Mejor no hubiera dicho nada. Pero si yo le deseo el bien, deje de estarse metiendo en mi vida, me dijo una vez alguien. Pero si yo no te lo digo porque me quiero meter en tu vida, yo solo miro para dónde vas. Sí, pero ¿a usted qué le importa? Me dijo. Y yo solo me quedé, santo Dios. Pródigos no solo son los hijos. Hay esposos que son pródigos, se van de casa y no hay manera que vuelvan. Hay esposas que se van de las casas y no hay manera que ellas vuelvan. Y dejan abandonados matrimonios y dejan abandonados hijos y se van. Pero cuando alguien entiende que es el primer amor, nunca se va a ir de una casa. Cuando alguien entiende que es el primer amor a Dios, nunca va a hacer este tipo de cosas. Nunca va a caminar una familia por esas sendas, por esas veredas. Pero cuando alguien ya no es Dios su prioridad, ahí es donde el verso nos dice, le dicen a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Estamos hablando de esa iglesia. Y dice, mira bien dónde fue que empezaste a caer. Porque cuando ya no fue tu prioridad, te volviste un pródigo. Te fuiste de la iglesia, te fuiste de tu casa, hablando de matrimonios, dejaste a tus padres, dejaste tu matrimonio, sea esposo, sea esposa, te fuiste de la casa. Es que los pródigos no solo son los hijos. Amén. Aquí está hablando Jesús de pródigos, de también un esposo, una esposa. Y hablando también de líderes, de pastores. Usted no se imagina la cantidad de pastores que han dejado abandonado una iglesia. Una cosa es que Dios traslade un pastor a otra congregación, eso es muy distinto. Y usted conocerá casos donde a muchos los han trasladado a otras congregaciones. Y no fue que dejaron la iglesia a la otra, no. Dios los movió. ¿Por qué? No sé, hermano. Son cosas que tú y yo le podemos preguntar al Señor.
Por ejemplo, a Elías lo movía de un lugar a otro. Pablo nunca tuvo una iglesia estable, una congregación que dijera, esta es la iglesia que Pablo pastoreó. No. Pablo lo movieron de aquí para allá, de Asia para Antioquía, de Antioquía para Turquía, de Turquía, y lo metían para todos los lugares de Asia. Y así andaba Pablo, llevando el evangelio. Y en algunas ocasiones el Espíritu Santo lo dejaba establecido 2 años en un lugar, dice el libro de los Hechos. Y en otras ocasiones lo dejaba 3 años en otro lugar. Y en otras solo entraba una noche y se salía porque nadie quería escuchar a Pablo. O sea, a algunos les toca de esa manera. Y eso lo podemos ver con base bíblica. Y no quiere decir que un pastor dejó una iglesia por eso. Ahora, hay pastores que entregan iglesias y se vuelven pródigos. ¿Por qué? Porque cayeron en adulterio. ¿Por qué? Porque no empezaron a hacer bien las cosas en diferentes cosas que en la iglesia empezaron a golpear hermanos, hablando de, por lo menos verbalmente, ¿verdad? Aunque he escuchado versiones donde hay pastores que a puño limpio empiezan a darse con los líderes o con algunas ovejas por diferentes cosas. Un pastor nunca puede obligar a nadie a congregarse. Eso es algo voluntario de cada quien, ¿sí? Eso es algo que debe de nacer, porque eso es el primer amor en cada uno de nosotros. Amén. Pero pongo ejemplos que pródigos también solo pueden ser los ministros. Ejemplo de eso, Jesse. Está Elías, Eliseo, Jesse. Jesse no quiso nunca el manto de Eliseo. Y salió y Jesse terminó con lepra, dice la Biblia, y terminó en maldición. La rebelión que provoca Coré termina en lo mismo. Eran llamados a ser sacerdotes, pero termina en lo mismo. Y así podemos hablar de muchos que aún en el Nuevo Testamento fueron de problema y de estorbo y siendo ministros. Amén. Pero la situación aquí es que también hay pródigos, esposo, esposa e hijos. Hablamos de familia, amén. Hablamos de familia. Y entonces, qué terrible, ¿verdad? Vivir estas cosas en familia. Y qué terrible ver estas cosas en familia. Pero la falta de amor hace que muchos se separen de Dios, ¿verdad? El primer amor nos lleva a estar en la casa del Padre. Si tú miras, cuando el hijo pródigo, ¿por qué regresa? Porque el pródigo lo primero que dijo es, en la casa de mi padre hay abundancia, hay comida, hay gozo, hay paz, hay becerro engordado, hay pan de sobra, hay danza, hay alegría. Y empieza el hijo pródigo a recordar, no hombre, ¿qué hago yo aquí tirado comiendo la comida de los cerdos? ¿Qué hago yo en este lugar? Si en la casa de mi padre el jornalero más nuevo tiene comida y está alegre y está en paz y está en gozo. Y pues ahí es donde los pródigos siempre vuelven. El problema es que no siempre son bien recibidos, ¿verdad? O ellos no quieren cambiar su manera de actuar. Y entonces no van a entrar a la casa del Padre del cielo, la primer casa que todos tenemos, si no aceptamos la cobertura del Padre. Amén. Muchos solo quieren entrar a la casa del Padre, como aquella parábola que dice que el reino de los cielos es como aquel hombre que entró, dice, a una fiesta de bodas. Y entró sin el traje de bodas, dice, que estaba diseñado para los que iban a entrar a esa boda. Y dice que el que estaba organizando la boda dijo, saquen a aquel que no tiene la vestimenta adecuada. Pregúntenle por qué no la tiene. Y no supo explicar por qué no la tenía esa persona. Ahí está escrito, Jesús está hablando de esa parábola. Sáquenlo de mi reino, dijo, porque aquí no va, en esta boda no va a estar como él quiere. Y entonces hay pródigos que por eso no vuelven. Son pródigos, están en el mundo, están tirados, sea un hombre, sea una mujer, sean hijos, ¿verdad?, de un matrimonio. Y no vuelven porque no quieren poner las cosas como Dios dice en el primer amor. Dice Mateo 20:27. Mateo 20:27 en la Biblia de las Américas. El que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. El que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Va, eso es en el reino de los cielos, eso es en la iglesia. Dice que el que quiera ser primero en esta congregación, sea el siervo de todos, dice.
sea el que sirva a todos. Amén. Pero también en la familia. ¿Cómo sería un siervo? ¿Quieres ser tú el primero en tu casa? Dice que tú debes de ser siervo de todos. Por ejemplo, el esposo. La esposa ya no pudo hacer comida por esto y por lo otro, o porque está cansada. Tuvo una semana muy estresada, muy cansada. Y el esposo mínimo debe decir, no te preocupes, yo te hago comida. Tranquila. El problema, hermana, es que usted sabe que su esposo no es chef, ¿va? Chef, ¿sí? El problema es que usted sabe que su esposo no hace nada de comida, ¿va? Pero por lo menos yo me las invento para que mi esposa, los días que haya estado enferma por diferentes enfermedades o amaneció con sus días, ¿verdad? Usted me entenderá, hermana. Pues yo le digo, tranquila, mi amor, decime qué querés, más o menos cómo querés. Y ya me dice, mira, quiero que me hagas huevos de esta manera y esta manera. Y ahí estoy yo, hermano. Ahí estoy yo, nervioso, viendo a ver que me quede bien, pues, porque es para la amada, es para mi amada, ¿sí? Pues así debería de ser, ¿verdad? Uno ser el que también trapee en la casa, el que también haga oficio, esto y lo otro, ordenar, porque si queremos ser el primero, tenemos que servir. Y nosotros varones, si queremos ser primeros, pues los primeros en servir también. Amén. Como está diciendo Jesús, dice, el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo, dice. Y entonces aquí muchos varones, no, a mí mi mamá nunca me puso a limpiar casa, ¿qué te pasa a vos? Ay, hermana. Ahora, si usted ya de soltero mira esas cosas, piénselo, ¿verdad? O de soltera mira esas cosas, piénselo. Porque hay señoritas que no les gusta nada, hermano. Llegan ante los suegros y ¿qué están haciendo? Aquí estamos, y allá está la suegra y la demás familia haciendo algo. Ah, qué bueno, ¿qué están haciendo ahí? Ningún te ayudo. Usted no va a ser así, señorita que está aquí, o yo. Cuando usted ya esté en la etapa de que se va a casar y ya usted se quiera meter a las ligas mayores, ok, sea así, sirva. Ay, pastor, pero es que esas mis cuñadas caen mal, esa mi suegra cae mal, entonces sálgase de ahí. Ya que no se ha casado, sálgase. Porque lo primero que tú debemos de hacer, lo primero es amar. ¿Sí? Pero si no estamos dispuestos a amar, pues ¿para qué entonces, verdad? Haga como Pablo. Pablo dice que le aconsejaba a los solteros quedarse solos, sin casarse. Porque todos estos líos los enfrentamos después. Todos estos problemas los enfrentamos después. Y hay quienes que no están dispuestos a rendir su voluntad primero delante de Dios. Hay quienes que no están dispuestos a rendir su carácter. Hay quienes que no están dispuestos a estas cosas. Entonces Pablo dice, no se compliquen, solteros, quédense solos. Amén, dirán los papás que están aquí hoy, ¿verdad? Amén, dirán. Pero aquellos que no tienen, no se pueden detener en sus deseos sexuales, cásense, dice Pablo. Cásense. Pero estas cosas vienen. Entonces, para que un hogar esté bien, lo primero que debe tener es amar a Jesús, amar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de la manera correcta, para que esa unción vaya bajando y las cosas se vayan haciendo de una mejor manera. Jueces 7:17. Jueces 7:17 dice, y les dijo, miradme y hacer lo mismo que yo. ¿Qué dijo Gedeón? A hacer lo mismo que yo. Es que un líder le va a enseñar a los suyos cómo hacer las cosas. Amén. Siempre y cuando los de su rebaño se dejen. Siempre y cuando los de su casa se dejen. Amén. Y les dijo, miradme y haced lo mismo que yo. Y he aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Es que un padre le dice a sus hijos, ven, te enseño. ¿Quieres aprender a trabajar? Vení, te enseño. Téngale paciencia, no le vaya a andar gritando, ni vaya a agarrar un periódico. Así, no sea. Y empieza por sílaba, va a querer corregir a un hijo o una hija. No, hermano, para eso mejor no le enseñe. ¿Sí? O si es un papá enseñándole a manejar a sus hijos, tenga paciencia. A usted se la tuvieron, o no.
Tendría que haber sido una eminencia usted para aprender a manejar sin que nadie le enseñara, como me pasó a mí. A los 9 años yo agarré el carro y mi papá solo me quedó viendo. ¿Y a vos quién te enseñó? No, yo solo miro vos cómo vos lo haces. Pero un padre siempre enseña de diferentes maneras. Amén. Pero hay quienes que no les tocó así. Hay quienes que el carro ahí va, ¿verdad? Si era de mecánico, el carro ahí va, a cada rato se apaga, a cada rato esto, a cada rato lo otro. Pero ahora hay carros automáticos, pues es más fácil para conducirse y manejar. Pero hermano, enséñale a tus hijos. Enséñale bien a congregarse bien. Enséñale bien a buscar el reino de los cielos de la manera correcta. Enséñale a servir a tus hijos. Enséñales. Porque lo que tú no le enseñes, Satanás está dispuesto a enseñárselo del otro lado. ¿Dónde? En sus centros de estudio. ¿Dónde? Cuando se reúne con la demás familia. Porque hay muchas familias que no tienen la dicha de toda la familia estar convertida a Jesucristo. Amén. Hay quienes que tienen esa bendición. Toda la familia está convertida a Jesucristo. Pero hay quienes que no, hermano. Y lo que tú no le enseñes, se lo va a enseñar el tío, se lo va a enseñar la tía, se lo va a enseñar el primo, la prima, se lo va a enseñar los abuelos. ¿Por qué? Porque tú no te dedicas a enseñarle la verdad a ellos. Dediquémonos a enseñarle la verdad a nuestros hijos. Amén. Pero todas estas cosas está hablando el Señor. Gedeón está diciendo, yo soy un padre para ustedes ahora. Gedeón, hermano, era alguien que venía de la peor tribu. Su padre, lo único bueno que le había enseñado es que había un camino para adorar a Dios, pero el camino que más le enseñó fue la idolatría y fue todo lo perverso y todo lo malo. Eso fue lo que le enseñó el padre de Gedeón a él. Pero Gedeón en él había algo interno de querer agradar a Dios y buscó a Dios. Y cuando él buscó a Dios, estuvo dispuesto a enseñarle a otros. Y poner a Dios en primer lugar, porque eso fue lo que Gedeón hace, pues se pone a Dios en primer lugar y Dios lo libra a ellos de los madianitas, para que no les robaran, para que ya no estuvieran en la esclavitud, para que ya no estuvieran en la pobreza, ya no estuvieran en la escasez. Y entonces vuelvo a leer los versos con los que comencé, Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y voy a quitar tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. La otra versión decía, así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti, si no te arrepientes, y quitaré tu candelabro del lugar. Dios tiene, nuestro candelabro lo tiene en un lugar, ahí, y es de estar cerca de él. Pero hay muchos que serán sacados porque no quieren poner a Dios en primer lugar y no quieren arrepentirse de las obras que han hecho mal. Hermano, todos hemos hecho cosas malas, todos, ¿sí? Sea hace un tiempo atrás, sea hace décadas, sea en el tiempo de la adolescencia, todos hemos hecho cosas malas, ¿sí? Todos hemos hecho cosas malas y todos seguimos haciendo cosas malas. Y ahí es donde todos debemos decir, Señor, ayúdanos, porque hay cosas en nosotros que no podemos dejar, dice Pablo. Hay leyes en mis miembros internos que me llevan al pecado, dice Pablo. Hay una ley que está en ellos que no me deja poder salir y actuar de la manera que el Espíritu Santo quiere. Pero la Biblia dice que todo aquel que pide, se le dará. Amén. Entonces algo que tú y yo debemos de hacer es pedirle misericordia a Dios, que nos ayude a vencer aquellas cosas que nos alejan de Dios, porque a mucho pueblo lo están alejando de Dios. Amén. Y entonces el primer amor al Señor, primer amor a la familia y primer amor en la iglesia donde nos congregamos. Amén. Que esté activo el primer amor en esas tres cosas, en Dios, en la familia y en la iglesia donde nos congregamos. Porque son cosas que necesitamos hacer de la manera correcta. Quiere ponerse de pie esta noche. Dios ama a los pródigos. Dios ama a los pecadores.
Y Él está dispuesto a recibir a todo pecador que quiera arrepentirse. A todo pródigo que ha salido y no ha vuelto a una iglesia, el Padre está dispuesto a recibirlo. Pero lo que necesita esa persona es reconocer cobertura. Primero la del Padre y luego las demás coberturas como van. Pero hay quienes que quieren estar en la condición de pródigo toda su vida. Y Dios recibe a todo aquel que quiere entrar voluntariamente. Pero yo te recuerdo, hermano, tu primer amor, ¿cómo está? Y dice el verso, recuerda dónde fue que dejó de estar el primer amor. ¿En qué has fallado? Ahí se perdió el primer amor. Dice que vamos a ese momento, vayamos a ese momento y recuperemos y sigamos adelante, porque nos falta mucho camino todavía. No sé cuántos años más nos falten para ver el arrebatamiento. Se ve que ya se ve muy cerca por muchas cosas que están pasando. Pero mientras sucede, mientras se hace evidente, ¿verdad? Se evidencia, hermano, el primer amor. ¿Cómo está tu primer amor? ¿Es un primer amor real o es un primer amor que te está tocando fingir? Te está tocando ver de qué manera lo fabricas, lo inventas. Yo te digo, hermano, delante de Dios, nada ni nadie está oculto de todo lo que hace. Tal vez no seremos perfectos en muchas cosas, pero por lo menos avancemos, dejando esto ya no más sigo este camino, ya no más sigo este otro camino, ya no más le hablo hacia mi esposo, ya no más le hablo hacia mi esposa, ya no más le hablo hacia mis hijos, ya no más le hablo hacia mis padres. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que tú nos ayudes a recuperar el primer amor. Primero, el primer amor hacia ti. Luego, el primer amor a nuestras familias. Y el primer amor a la iglesia donde nos congregamos, Señor. Ayúdanos a tener el primer amor en todas estas etapas. Ayúdanos a entender lo que es el primer amor. Porque hay mucho pueblo que ha olvidado su primer amor y ha dejado a un lado su primer amor. Yo te ruego, Señor, que tú hagas memoria a aquellos hermanos, hermanas y a nosotros mismos, que tú nos hagas reconocer, recordar cómo es el primer amor. Cuando veníamos y servíamos con alegría y no queríamos perdernos ni una reunión, ni un culto. Cuando no queríamos dejar ni el privilegio a un lado, Señor, etcétera. Padre, recuérdanos y que podamos cambiar esa manera de pensar, esa manera de actuar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sobre todo que tengamos el primer amor hacia ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias esta noche, llévanos con bendición a nuestros hogares. Te pedimos que el día domingo que venimos a congregarnos, Señor, tu presencia esté en este lugar, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.